Bien. Buenas tardes, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 23 de febrero. Damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos programado para esta ocasión en materia de los elementos integrantes del salario para el pago de las cuotas ante el IMSS. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación. Gracias nuevamente por estar con nosotros en este evento. Me acompaña el profesor Miguel Ángel Silva Pedrosa, especialista en la Fundación en materia de seguridad social por acepción amplia. Será él el que conduzca esta plática y a quien cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que formulen sus preguntas, nos den sus sugerencias, comentarios y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Miguel Ángel, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Claro que sí, Emilio, muchísimas gracias. Gusto estar aquí con ustedes para comentar un tema, pues por demás interesante. Es una de las obligaciones que más preocupan y más tienen en mente los empresarios, las empresas, las personas involucradas en procesos de nóminas, de cálculo de seguridad social, de pago de cuotas obrero-patronales, tanto la base de cotización como el pago de la contribución. Entonces vamos a hablar brevemente de de estos dos grandes temas que, como les decía, preocupan mucho en el día con día a las empresas. E imagínense si no, es en promedio, empresas pequeñas, medianas, grandes, del tamaño que sea, este rubro de la seguridad social o de las contribuciones que se derivan del pago de la nómina, el gasto en sí, de los pagos que se hacen por salarios y los conceptos que están o que giran alrededor, pago de aguinaldo, prima vacacional, PTU, finiquitos, liquidaciones, etcétera, representan un rubro bastante importante en los estados financieros de las empresas. Y su adecuado cumplimiento o la adecuada determinación es un punto fundamental que requiere especial atención, foco y el apoyo de personas que se encarguen o que estén debidamente capacitadas, que conozcan del tema para hacer los procesos conforme lo requieren las diferentes leyes. Y digo las diferentes leyes porque justo verán aquí en la lámina que les compartimos, cuando hablamos de nóminas o de cálculo de salario base de cotización, de cumplimiento de obligaciones patronales ante el Seguro Social, Infonavit, las Afore, vean el marco legal de referencia que debemos conocer de manera amplia, muy detallada, dependiendo en qué proceso nos encontremos en la elaboración de estos cálculos, ya sea que lo revisemos, lo aprobemos o seamos quienes lo calculamos, tendremos que conocer cuando menos estas referencias legales. Ley Federal del Trabajo, Seguridad Social, Infonavit, eh, CONACOT, la CONSAR o la SAFORE, Ley del Impuesto sobre la Renta, Código Fiscal Local de la Ciudad de México y 32 códigos locales financieros, fiscales o leyes hacendarias para o que se relacionan con el impuesto estatal sobre nóminas, que se deriva precisamente del pago de estos conceptos, ¿no? Entonces, iremos enfocándonos en la parte de seguridad social para el cálculo del salario base de cotización, pero sin desvincularlo, porque todo esto sale, o la información fuente, son las nóminas, ¿no? O sea, si bien es cierto, es un proceso integral, desde que se contrata a la persona, se le asigna o se lanza una vacante, se le contrata para ese puesto, ya hay un tabulador de salarios y demás, llega el momento en el que hay que cumplir con obligaciones ante los diferentes institutos, el SAT, el Seguro Social, Infonavit, Fonacot, las Afore, etcétera. Entonces, hay que calcular el salario base de cotización. O sea, a la persona se le contrata con un salario nominal por la jornada de trabajo que se le va a asignar y en esa medida se le calculará un salario base de cotización. ¿Cómo se integra ese salario? ¿Qué conceptos sí forman parte? ¿Qué conceptos no forman parte en términos de la ley? O incluso con los diferentes cambios que pudieran haberse dado a las distintas disposiciones. Uno de ellos, muy reciente y que seguramente muchos seguimos estudiando, seguimos aplicando, vigilando que las empresas lo hagan correctamente, el del incremento a los días de vacaciones.
que en algunos foros, en algunos espacios, se ha dicho de manera a lo mejor no tan clara, no tan contundente, pero tiene un efecto directo en el cálculo de los salarios base de cotización. Si bien es cierto, en los medios, y repito, en algunos otros foros, se ha mencionado la parte laboral, el enfoque que se le ha dado en cuanto a derechos y beneficios de los trabajadores que salen de la o que emanan de la Ley Federal del Trabajo. Sí, todo eso es muy cierto, y se ha dejado un poquito de lado la parte de seguridad social, no por ser menos importante. Hubo algo que no cambió, por ejemplo, el porcentaje de prima vacacional que se les entrega a los trabajadores en función o en relación directa con los días de vacaciones, ¿no? Anteriormente, la tabla que conocíamos, el artículo 76, 77, 78, 6 días de vacaciones, primer año, incremento en 2, así, hasta llegar a 5 y después incremento gradual por cada 5 años. Eso cambió y de repente pues se duplicaron los días de vacaciones. Cambiaron los días, eso es cierto, pero lo que cambia directamente también es la prima vacacional que se paga en función de esos días. Y para efectos de salario base de cotización, esa prima vacacional se integra a los salarios base de cotización. De hecho, aquí vemos así de manera esquemática una gráfica hablando en términos muy generales de un capítulo personas físicas, ¿no? Si lo queremos ver desde la ley del impuesto sobre la renta, enfocado concretamente a la parte de sueldos y salarios, puede haber otros regímenes fiscales, asimilados, honorarios, comisionistas, arrendamiento, otros ingresos, etcétera, pero esos son regímenes fiscales. La parte que tiene una incidencia en el cálculo de los salarios base de cotización y de las obligaciones patronales, pues va enfocada concretamente a las personas que reciben sueldos y salarios, que son subordinados de un patrón, ya sea persona física o persona moral. Perdón, y hay conceptos, hay beneficios, prestaciones que están ya establecidas en la ley federal del trabajo. Aquí mencionamos algunos de esos conceptos que algunas empresas pueden o no pagarlas, ¿no? Va a depender de qué características tengan, pero hay algunas que pues no hay vuelta de hoja. O sea, los trabajadores, desde que ya tienen una relación laboral, ya tienen ganados derechos como prima vacacional, vacaciones, pago de aguinaldo, prima dominical, horas extras, si es que se da el caso, día de descanso elaborado, si es que también se da, PTU, acceso a Infonavit, a Seguro Social, Fonacot, etcétera, ¿no? Hay otras prestaciones, beneficios que no son obligatorios, no los dan las empresas, algunas sí, dependiendo del paquete de compensaciones que ofrezcan a sus trabajadores, y aquí mencionamos algunos de manera enunciativa, no limitativa: fondo de ahorro, despensa, gastos médicos mayores, menores, becas, gastos funerarios, seguro de vivienda, previsión social, puntualidad, asistencia, alimentación, bonos, primas, premios, vales de gasolina, pagos de celular, ayuda de transporte. Algunas empresas están en modalidad de teletrabajo, ayudas para pago de internet, para pago de luz, de automóvil, renta, en fin. Puede haber una gran cantidad de conceptos que no están mencionados aquí. Repito, esta lista es meramente enunciativa, no limitativa, y todos estos conceptos, en términos de la ley del Seguro Social y del Infonavit, tienen una incidencia directa en el cálculo de esta base de cotización. Base de cotización que, en términos de la ley del Seguro Social, también del Código Fiscal de la Federación, es lo que sirve para el cálculo de la contribución. ¿Qué contribución? Las cuotas obrero-patronales para el Seguro Social y para Infonavit y también para las AFORE. O sea, el cálculo del salario base tiene o reviste una importancia eh, bastante considerable, porque con base en ello se calcularán las cuotas, que por cierto, a partir de este año, justo en este bimestre, en enero-febrero, se va a tener el cálculo o el primer cálculo de las cuotas obrero-patronales con los salarios que ya se debieron actualizar el 1 de enero de este año, que se van a pagar las cuotas en marzo próximo, ya con un incremento a la cuota patronal en el seguro de cesantía y vejez. Esta reforma, si bien es cierto, ya había entrado en vigor hace 2 años, desde 2021, con una reforma que se dio a la ley en 2020, esta parte del incremento
a la cuota de cesantía y vejez tiene efectos a partir del 1 de enero de este año. Y todas las empresas en el país lo verán reflejado en el pago que hagan a más tardar el 17 de marzo próximo. Entonces vean cómo todo va encadenado. De hecho va a ser un doble efecto y lo verán reflejado en este pago ya vieron algunos, lo vieron reflejados en el pago de enero que se acaba de hacer ahora en febrero, pero el impacto más importante me parece se verá ahora, porque traerá un doble efecto. O si quieren verlo de esta forma, un triple efecto. Primero, la actualización de los salarios por el incremento a los días de vacaciones. Como les decía, lo que se integra es la prima. Entonces, ese es un impacto que van a tener. Segundo impacto, en la parte del incremento a la cuota patronal en el seguro de cesantía y vejez. Y tercer impacto, la actualización de la UMA. La actualización de la UMA que se dio, si bien es cierto, en enero, o se da en enero de cada año, pero con vigencia a partir de febrero. Entonces, trabajadores o empresas que tengan trabajadores cotizando con 25 veces la UMA, pues lo verán reflejado ahora en febrero. Entonces, vean esos tres impactos que van a afectar a las finanzas de las empresas. Uno, por el cálculo de los salarios base de cotización, otro, por la actualización de los nuevos porcentajes de una reforma que se dio hace 3 años, y el tercero, algo que sucede cada año en el país, se actualiza la unidad de medida y actualización. E incluso, si me permiten también mencionar el incremento al salario mínimo, que algunas empresas ya lo vieron reflejado ahora en la emisión, en el pago de enero que se acaba de pagar en febrero, se actualizaron en automático aquellos trabajadores que estaban cotizando con el salario mínimo del año pasado. Entonces, como sabemos, estrenamos salario mínimo el 1 de enero de este año, que tradicionalmente así es. Cada 1 de enero de cada año se incrementa el salario, este año con un porcentaje que, igual que en años anteriores, pues es un porcentaje bastante elevado, mucho más que el de la inflación, que de hecho así ya está establecido desde la propia Ley Federal del Trabajo, fue de un 20%. Entonces, trabajadores que estaban en esos niveles salariales para efectos de cotización, se actualizó, déjenme llamarlo así, de oficio en las emisiones que sugiere el Seguro Social, también en el SUA, en el sistema que sirve para el cálculo de las cuotas obrero-patronales, ya tiene ese nuevo parámetro, la versión que dio a conocer el Seguro Social justo a fines de enero. Ya las empresas debieron haber hecho el pago de enero con esa versión, el de febrero, pues con mayor razón, porque ya trae la actualización de la cuota de cesantía y vejez, con base en el salario base de cotización que se establece así en términos de la ley. Y aquí nada más para ir cerrando y dejar espacio a sus preguntas y respuestas, ver el contexto general. Si bien es cierto, la ley del Seguro Social y de Infonavit nos dan los parámetros para calcular el salario base de cotización o de aportación, ya sea Seguro Social o Infonavit, la base es la Ley Federal del Trabajo. O sea, ahí se define qué es un salario, ¿no? Que lo podemos entender como la cuota diaria, pero también hay una serie de conceptos, como los que platicamos hace ratito, que ya en términos del artículo 27 se deben o no se deben integrar al salario. ¿Como cuáles? Bueno, despensa, fondo de ahorro, premios de puntualidad, de asistencia, horas extras, planes de pensiones, las propias cuotas de seguridad social, las aportaciones al Infonavit, la PTU, en fin, todos estos conceptos que pagan las empresas eh, con independencia de las reglas que hayan establecido para su otorgamiento, tienen un impacto o un efecto de cumplimiento en términos de la ley. Si están conforme lo establece la ley del Seguro Social, en este caso, y o Infonavit, pues integrarán o no al salario base de cotización, que va en tres sentidos, o son tres las naturalezas del salario. Pueden ser salarios base de cotización fijos, variables o mixtos. Y en una empresa puede haber de los tres, o sea, va a depender de las características, de las formas de contratación, del tipo de jornadas de trabajo que tengan. Todo esto, como les decía hace ratito, tiene una base eminentemente laboral. Y de ahí nos vamos a la ley del Seguro Social. Puede haber trabajos a destajo, por ejemplo, salarios 100% variables, donde los trabajadores ganen en función de las metas que cumplan, de las ventas que hagan, de los, eh, si cumplen o no con algunos
con algunas métricas que ya tienen establecidas en las empresas, o pueden contratarlos con una base nominal fija, pero también estar sujetos a obtención de premios, ¿no? Premios, bonos, primas, comisiones, etcétera, y ya se forma un salario mixto. Y el cálculo y el aviso que se debe dar al Seguro Social tiene esa importancia. Primero, les decía, para el pago de las cuotas, que eso es lo que ocupa mucho a los empresarios, están muy vigilantes de cuánto se paga cada mes, cada bimestre, en la inscripción de los trabajadores, pero no solo eso, las aportaciones, el ahorro que se va a las Afore, se hace con base en el salario base de cotización. El Seguro Social paga las prestaciones económicas, incapacidades, pensiones, eh, eh, las incapacidades, si alguien se va por maternidad, por riesgos de trabajo, el trabajador recibe un subsidio mientras está en periodo de incapacidad, ¿con base en qué? Con el salario base de cotización que esté reportado en el seguro social. Cuando alguien se pensiona, se jubila, o hay una pensión por viudez, por orfandad, etcétera, el punto de referencia es salario base de cotización. Entonces vean el efecto integral que tiene la información, el adecuado cálculo de estas bases salariales, el impacto que tienen en el cálculo de las aportaciones. Y con esto cerramos, estimado Emilio, el contenido y estamos listos para sus preguntas. Te agradezco, Miguel Ángel. Bien, pues se abre el espacio para que los asistentes a este evento formulen sus preguntas, nos den sus opiniones y sugerencias, y mientras esto ocurre, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de actualidad, tópicos de interés en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 2 de marzo a las 18 horas estaremos abordando el tema Pasos para el diseño de una estrategia de dirección. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Y bien, el espacio está abierto para las preguntas que quieran realizarnos. Gracias, Carlos, gracias, Andrea, gracias a ustedes. Bueno. Siendo las 18 horas con 17 minutos, día 23 de febrero, damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Miguel Ángel. Hasta Gracias a ti, luego. Emilio. Buena tarde. Hasta luego.